¿Y qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablar sobre un tema nuevo en React. Si vieron el video anterior, estuve hablando sobre cómo funcionan refs en React y nos quedamos en un punto importante que trataba de cómo compartir refs a un nivel más arriba, ya sea de padre a hijo o hijo a padre, como lo quieras ver. La idea aquí es poder compartir la referencia de un componente a otro. ¿Ok? Ya sea que tu componente a nivel más bajo, que viene siendo el hijo, y el padre, ya sea que el hijo sea un componente tipo clase o un componente funcional. Va a cambiar un poquito cómo puedes accesarlo o cómo puedes compartir esa referencia, pero eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Algunas de las cosas que vamos a ver hoy es los retos que nos enfrentamos cuando queremos compartir las referencias. Ok, vamos a hablar un poco sobre cómo hacerlo con componentes funcionales. También vamos a hablar de cómo hacerlo con componentes de tipo clase. Y adicionalmente, ¿cómo afecta esto a componentes que son higher order components? Muy bien, vamos a comenzar con unos ejemplos. Muy bien, si siguieron el video anterior, ya tenemos un repositorio con código y del link lo pueden encontrar en la descripción de este video. En GitHub está todo el código, así que clonan el proyecto para que puedan continuar. Aquí tenemos otro directorio, childrenref, y bajo eso tenemos varios ejemplos. El primero que vamos a ver es el funcional. ¿Ok? En index lo único que vamos a hacer es comentar todo lo demás y dejar de funcional. Muy bien, ahora sí. Funcional es un componente como el que hemos estado viendo. Declara una estructura básica, un componente en lugar de un elemento. Un componente button. Y está definido aquí arriba por simplicidad. Es un componente funcional. Ok. Entonces, lo que estábamos viendo es que queremos pasar una referencia que estamos creando aquí arriba. Pero vimos que React nos da una advertencia. Si vamos a Chrome, vemos esta advertencia aquí. Advertencia, los componentes funcionales no se les puede asignar un ref. Si intentas accesarlo, va a fallar y te da la sugerencia de utilizar forward ref. ¿Ok? Antes de ver forward ref, vamos a ver qué otras posibilidades tenemos. Si estás utilizando versiones anteriores a la 16.3, en React no vas a tener disponible la funcionalidad de forward ref, así que tal vez es necesario que sepas esta otra técnica. Por cierto, está especificada en la documentación de React. Si ves a esta sección de refs and the DOM, vas a encontrar mucha información y en una sección específica viene forward refs, que la tengo aquí arriba. Voy a poner los links en la descripción del video. Y aquí hablan de algunas otras técnicas, ¿no?, que vamos a estar hablando. Pero bueno, muy bien, la idea aquí es que tenemos esta advertencia, ¿no?, que no existe una referencia para un componente funcional. Y sí, si damos clic, nos da que la referencia, como la habíamos visto en otros videos, le hacemos console log, pues está nula, ¿no? Es current es igual a nulo y jamás va a cambiar, siempre va a ser así. Entonces, estamos en ese dilema de cómo obtenemos una referencia. Pero mencionamos también que un componente funcional, pues en sí no tiene una referencia, ¿no? O sea, un componente de clase tiene la referencia de la instancia de o sea, de esta clase. Pero uno de función, pues no existe tal cosa. Una función solamente se invoca con propiedades y da un resultado. Entonces no tiene mucho sentido tener una instancia. En ese caso, si no existe una instancia, entonces pues estamos bien, ¿no? No existe la necesidad de agregar un ref, a menos que quisieras agregar referencias a elementos dentro del componente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera agregar una referencia a este botón, este elemento, tal vez ref, y aquí quisiéramos agregar una referencia, ¿no? Una técnica que podemos usar es agregarla props y tal vez button ref. Y como así lo están pensando, button ref es una propiedad que en lugar de pasarla como ref, la podemos pasar como button ref. Y le pasamos la misma referencia que creamos. ¿Ok? Entonces como vemos aquí, ya no nos da la advertencia.
Ahora sí ya tenemos una consola limpia. Damos clic a este botón y podemos ver que ya nos imprime algo diferente. Vamos aquí y tenemos current y tiene una referencia, ¿no? O sea, es algo ya definido, no es nulo como antes. Y si vemos un poquito las propiedades que tenemos aquí, nos damos cuenta que tenemos un elemento. Y bueno, tiene muchas propiedades, pero aquí podemos ver local name button. Es el elemento botón, ¿no? Que tiene adentro span button y quién sabe cuánto, que lo pueden ver aquí. Es esto de aquí. Entonces, es esta referencia a este elemento, como lo que habíamos hecho antes. Muy bien, entonces podemos ver que ya tenemos acceso al elemento. O sea, ya funciona. Incluso, si quisiéramos también, podemos crear referencias adicionales como un div_ref. Y lo que hacemos es también console log. Y se lo pasamos también div_ref. Y se lo pasamos aquí, ref. Props. Bueno, este es div. Muy bien, y de esta manera ya podemos tener dos referencias por medio de los props. Un div_ref y un button_ref. Este es un ejemplo, obviamente. Tal vez no tiene mucho sentido tener una referencia a un div, pero si tuvieras algún otro elemento que sí tiene sentido, lo puedes hacer de esta forma. Si guardamos esto y refrescamos y damos clic, podemos ver que ya tenemos dos referencias, una al botón y otra al div. Ok, entonces de esta forma puedes accesar referencias por medio de props. Sin embargo, si ven la documentación que les mandé, que les recomendé, React recomienda que no utilicemos mucho esta técnica, ya que se usa en favor una nueva técnica llamada forward ref. ¿Ok? Y eso obviamente es opcional, cada quien decide si lo hace o no, pero sí quiero mencionar algunas diferencias. Por ejemplo, en este caso, si tú eres el autor de ambos, el componente y la aplicación que lo va a consumir, como en este caso, es tu mismo componente, creo que no tiene problema en sí. Siempre y cuando mantengas una base de código limpia, creo que no tiene problema que uses referencias de esta forma. Pero si, por ejemplo, tú utilizas o eres el autor de una librería de componentes, tal vez hacer este tipo de técnica con referencias con nombres por medio de propiedades no es lo mejor porque puede confundir a tu usuario de la librería, ya que no es normal que se pasen referencias así, a menos de que sea absolutamente necesario, y puede ser un poco extraño para ellos. Ok, ya mencionado eso, vamos a mencionar la otra técnica que se puede usar, que en este caso va a ser utilizando forward ref. Ok, entonces vamos a eliminar esto de aquí y vamos a poner ref. Vamos a quitar esto. Ok, si dejamos esto así como está, volvemos a tener la advertencia, ¿no? Que los componentes de función no pueden tener refs. Pero, si cambiamos esto utilizando forward ref, que por cierto se utiliza con el siguiente formato. Forward ref es una función. Cuando tú la invocas, le tienes que pasar una función que sea como un componente. ¿Ok? Pero tiene la característica que tiene un segundo parámetro llamado ref. ¿Okay? O sea, no recibe cualquier componente. O sea, no puedes pasarle una clase, por ejemplo. Lo que tienes que hacer es pasarle un componente funcional, pero con un segundo parámetro, ref. De hecho, me parece que si no le pasas un segundo parámetro, te da otra advertencia. Te dice que debe de aceptar exactamente dos parámetros, props and ref. Entonces, tienes que agregarle un ref. ¿Ok? Entonces, espero que esto quede claro. La definición es un poco sencilla. Si quitamos este forward ref, es un componente normal. Simplemente le agregamos un nuevo parámetro, como este. Tiene unos paréntesis extra, pero eso no importa.
Este es un componente funcional y para agregarle un forward ref simplemente le agregamos otro parámetro y mandamos a llamar forward ref. ¿Ok? O sea, esta es una función que le mandas un componente funcional. Ok, entonces ya que quedó claro esto, en sí ya es todo lo que tenemos que hacer. Ref va a ser disponible dentro de este componente y podemos usarlo de esta manera. Ref es igual a ref. Incluso puedes cambiarle el nombre si tú quieres, pero ya es opcional. Entonces, en este caso, estamos usando un componente, le pasamos un ref y este ref va a estar disponible aquí dentro. ¿Ok? En un componente funcional. O sea, no es necesario utilizar una clase si no necesitas. De esta forma, guardamos y vamos a consola, damos clic y bueno, aquí estoy utilizando dos refs. Voy a eliminar la segunda porque ya no la estamos usando. Pero si mantenemos solo una, podemos ver que tenemos el botón. Y este botón es el mismo botón que acabamos de agregar, con todas sus propiedades. Entonces, aquí podemos ver que ya estamos haciendo referencia de un componente padre, que viene siendo app, a un componente hijo, button, por medio de un ref. Ok, esto funciona muy bien. Y tal vez dices, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Me parece tal vez más fácil utilizar un prop como referencia. Y la verdad, es a tu criterio. Si lo quieres hacer así, adelante. React, la comunidad de React y los autores de React recomiendan utilizar forward ref. Bueno, cabe mencionar también que existe el caso de que tú puedas pasar más refs. Por ejemplo, antes agregamos un ref al div también y al botón. Pero aquí en este caso solo tenemos un ref, ¿no? O sea, tenemos un ref aquí. ¿Cómo podríamos hacer esto? Dos refs al mismo tiempo, como lo teníamos antes. ¿Ok? Pues la verdad está sencillo, sería casi igual, solo con una pequeña diferencia. En lugar de pasar un ref como tal en este parámetro ref, en este prop ref, vamos a pasar un objeto. Va a ser button y va a ser div. Ok, y si vemos esto, solo para que sea un poquito más legible, vamos a dividirlo en algunas líneas. Aquí está. Es un objeto con dos propiedades, button y div. Y las dos son diferentes refs creadas aquí arriba. Ok, y podemos hacer console log de ambas, ahora sí. Y ahora sí, en lugar de asignarlas como ref y ref, asignamos ref.button y ref.div. Ref.div y ref.button. Ok, guardamos esto y damos clic y podemos ver que ya tenemos las referencias. Entonces, ambas cosas se pueden hacer sin ningún problema. Entonces, la recomendación es utilizar forward ref. Y si no se puede o si tienes una versión de React menor a 16.3, entonces utiliza refs por medio de propiedades. Muy bien, ya estuvimos viendo de cómo utilizar forward ref por medio de un componente funcional. Pero ¿qué tal si mi componente es de función? ¿Qué tal si este button es una... Perdón, ¿qué tal si este button es una clase? Ya lo vimos con funciones, ahora con clases. Ok, quería preparar un ejemplo de esto, pero en realidad no es tan necesario. Sí voy a explicarlo, pero quiero que entiendan que utilizar referencias anidadas en un componente de tipo clase puede ser algo extraño. Debes de reconsiderar mucho cuando hagas eso. Obviamente sí es válido, tal vez necesitas agregar un poquito de estado aquí, pero si tu componente de tipo clase es como más como un contenedor, como que tiene muchos diferentes componentes dentro de él, entonces sí deberías de reconsiderarlo mucho. Sin embargo, si es un componente como tipo UI, como un botón o un drop-down o alguno de esos que son como que elementos básicos, entonces sí lo podrías agregar. Pero en un componente tipo clase se agrega un poquito más de complejidad. Como les dije, les había preparado esto, pero les puse una leyenda mejor en este de class. No lo hagas. Si se puede,
pero no es una buena práctica. Es preferible usar hooks. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que ya existen hooks disponibles. Entonces, si tú necesitas agregar como un poquito de estado solamente para crear tu componente de UI, es preferible que lo hagas en hooks y no en un componente de tipo clase. De esta forma puedes seguir utilizando forward_ref, como lo acabo de mencionar acá, sin ningún problema. Pero si absolutamente lo necesitas, como es el caso de algunos componentes que vamos a explicar, higher order components, entonces tal vez no tienes de otra más que usarlo, en algunas ocasiones. Entonces lo voy a explicar con higher order components. Sería exactamente como lo hacemos ahí, sería como se hace con las clases. Así que vamos a explicar eso de una vez. Estamos explicando el concepto de cómo hacer disponible una referencia en componentes que utilizan higher order components, o también en el caso que tú crees un higher order component. Vamos a ver este caso, por ejemplo. Tenemos un componente app, como siempre, queremos una referencia, pero ahora estamos pasándole esa referencia a un componente dashboard. Y hay una pequeña diferencia aquí. Dashboard es un poco más complejo que nada más un componente de UI como un botón o un input o un select. ¿Ok? Este es un componente más elaborado. Entonces aquí lo que vamos a obtener con esta referencia es la instancia de dashboard, ¿no? Y dashboard lo tenemos aquí definido. Les dije que era más complejo, pero es complejo por parte del ejemplo. La razón por la cual es complejo es porque está utilizando un higher order component. En realidad está muy sencillo, ¿no? Tiene un método y un render. Pero si nos vemos aquí abajo, como es común, a veces utilizamos higher order components como este, with stuff function. Si han utilizado Redux, tal vez han utilizado un connect, o si han utilizado React Router, tal vez han utilizado with router, o dependiendo de qué librerías han utilizado, van a haber utilizado diferentes de ellos. O tal vez ustedes crearon su propio higher order component, como es el ejemplo que voy a dar aquí. Ok. En ese caso, le agrega un poco de complejidad al componente. Ok. En este caso, yo estoy pasando un ref para que me dé la instancia de dashboard. Ok. Y estamos utilizando dashboard, que viene aquí. Ok. Vamos a hacer algo interesante. Como yo tengo la instancia de dashboard, como sample ref, ok, aquí yo tengo disponible el método getData, que viene de este componente, getData. ¿Ok? Espero que no se hayan perdido. Voy a repetirlo. Tenemos nuestro componente dashboard, le pasamos un ref que creamos aquí. Cuando damos un clic, este ref ya va a estar disponible bajo la propiedad current, como lo hemos estado viendo antes. Y current, debido a que es la instancia de este componente dashboard, va a mantener todos los métodos, las propiedades, el estado y lo que sea de ese componente. Por lo tanto, tenemos disponible getData. Y getData viene disponible de dashboard. ¿Okay? Nos regresa un arreglo con 1, 2, 3. Ok. Ya que está eso claro, simplemente vamos a mandar a la consola un log con lo que nos regresa este método, que es un arreglo, ¿no? Entonces, si damos clic, nos da este arreglo. 1, 2, 3. Hasta ahí está todo bien. La complejidad aumenta cuando vamos a dashboard y le agregamos este higher order component. Ahora, en lugar de utilizar dashboard, vamos a utilizar este de aquí abajo, que se exporta por default. Entonces, en lugar de importar este, así definido dashboard, vamos a importar el que está por default. Este es un paso muy importante, no se les olvide. Este ya estaría importando el default, que viene con este higher order component. Vamos a intentar utilizar esto. Ok, voy a guardar y voy a ir a Chrome. Y aquí podemos ver que nos da una advertencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a dar clic y nos da un error bien gacho. Básicamente significa que no podemos accesar getData porque no existe current, está nulo. Y no existe porque no hay una referencia. Entonces, y esto está pasando debido a que a dashboard le agregamos este higher order component. Si vamos a la definición del higher order component, por cierto, si no saben lo que es higher order component, nunca los han hecho o quieren saber un poco más, les voy a recomendar un video ahorita mismo para que vayan y conozcan un poco sobre todo el patrón de diseños de higher order component y entiendan más o menos lo que está sucediendo aquí y ya después regresan a esta parte del video.
Muy bien. La idea de un HighOrderComponent, no quiero repetirlo mucho, pero es una función que regresa a otro componente y utiliza el componente que tú le pasas para agregarle más funcionalidad o lo que sea. Bueno, en este caso recibimos un componente que es comp y creamos un nuevo componente y en este caso es muy sencillo, pero lo regresamos con cosas adicionales. En este caso es una propiedad adicional. Ok, el problema aquí, si lo pueden ver, es que estamos regresando un nuevo componente. O sea, este componente es un componente funcional. Ok, y como mencionamos, nuestro componente original es de tipo clase. Entonces, se puede poner un poco confuso, pero lo que nosotros queremos hacer es accesar la referencia de dashboard, que es una clase, que sí podemos hacer, o sea, eso está bien. Pero el problema no es esta clase, sino el problema es que le estamos agregando un higher order component. Y este higher order component regresa a un componente funcional. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo le hacemos para que regrese una referencia si las referencias no existen en componentes funcionales? Muy bien, sí hay una forma y es también con React Forward Ref. Así que vamos a hacerlo. Como les dije, React Forward Ref es un componente funcional con la característica que tiene segundo parámetro un ref y la otra característica es que invoca a React Forward Ref. Y le ponemos entre paréntesis. Ok, y eso es todo. Ya tenemos la referencia. Ahora lo único que tenemos que hacer es pasársela. Entonces, componente. Recuerden que este componente es el que nos pasamos aquí, que es el mismo dashboard. Como dashboard es un componente funcional, perdón, de clase, sí tiene disponible la referencia. Entonces simplemente le pasamos la referencia. Y listo. Guardamos esto. Vamos a Chrome, Click Me y ahora sí, ya, sin problemas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí de notar? Es que si tú eres el autor de High Order Components, posiblemente tengas que hacer este cambio de Forward Ref para que los componentes que estés utilizando con este High Order Component no tengan el problema de que no reconocen la referencia. Existe otra opción. La otra opción es que el High Order Component, en lugar de ser un componente funcional, sea un componente de tipo clase. Por ejemplo, aquí expandimos. Podemos ver que tenemos la misma estructura. Creamos un componente. O sea, este es una clase. O sea, vemos la misma estructura. Creamos un componente y lo regresamos utilizando el componente original. Es lo mismo. Creamos un componente, lo regresamos y utilizamos el componente original. Es lo mismo. Ok, entonces, en este caso, ¿cómo le hacemos para hacer referencia a la referencia original? Ok, aquí se pone un poco más, o sea, no está complejo, pero es un paso adicional que no es muy obvio a veces. Anteriormente lo hicimos así, ¿no? Ref, ref. Ok, pero ref, aquí no tenemos ref, no hay un ref, no hay de dónde sacar un ref. Hay que recordar que esa función de afuera no es un componente, es una función normal. Entonces no podemos agregar forward ref aquí, porque esta es una invocación normal como esta. Por lo tanto, no podemos agregar forward ref. Y no lo podemos agregar aquí porque el ref, porque forward ref regresa un componente nuevo. Y sería como que un tercer componente. ¿Sí me entienden? O sea, no se puede agregar aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Ok? Pues podemos hacer lo que hacíamos antes, pasarlo por medio de propiedades, ¿no? Podríamos hacer this props ref. Sin embargo, no podemos utilizar el nombre ref, tenemos que utilizar otro nombre y podemos llamarle inner ref. ¿Okay? La razón por la cual no se puede utilizar es porque ref es un nombre especial que React detecta y te va a dar advertencias y no va a funcionar de la forma en la que tú crees. Por lo tanto, no lo puedes utilizar. En ese caso, podemos ver que estamos utilizando innerRef, pero, pues, ¿quién le está pasando innerRef? Nadie se lo está pasando. Entonces tendremos que hacer un paso adicional. El paso adicional es regresar Hawk Component
y creamos un hawk component como este, aquí. ¿Ok? No le agregamos nada de esto, pero lo dejamos así. Le mandamos el ref y las props. Nada más tendríamos que cambiar el nombre. En lugar de que fuera ref, tendría que ser innerref, porque le estamos pasando innerref. Entonces pasamos innerref y de esta forma este componente se va a hacer disponible. Otra cosa que tenemos que hacer es que el componente debe de ser stuff, o sea, el componente de acá. ¿Ok? Entonces, en sí estamos creando un tercer componente. O sea, tenemos el componente original, el componente que es el higher component, y tenemos otro componente que es simplemente para poder pasar el ref. Sí, es un poco confuso. No es tan confuso, más bien es un poco revoltoso porque son muchos pasos, pero en verdad no es complejo. ¿Ok? Lo único que nos queda hacer es utilizar, ¿ok? En Hawk lo estamos utilizando y dentro de Hawk estamos utilizando Dashboard y Dashboard está utilizando WithStuff Function. Vamos a cambiar esto para que utilice WithStuffClass. Vamos a comentar esta línea, descomentamos la siguiente. Y WithStuffClass es el nuevo que queremos aquí con clase. Y si guardamos y damos clic, voy a comentar esta línea para que no me dé esa advertencia. Ok, doy clic aquí, todo funciona. Si yo fuera a quitar alguna de esas cosas, como este ref, pues me va a dar problemas, ¿no? Aquí sale un error porque no le estamos pasando el ref correcto. Bueno, entonces, como punto clave aquí es que cuando creas Higher Order Components es necesario hacer este forward de refs para que no tengas problemas con otros usuarios de tu librería o con otros usuarios incluso dentro de tu mismo proyecto. Ya que si no lo haces, puedes hacer no disponible una referencia. Y a veces puede ser un problema difícil de encontrar. Muy bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que haya quedado un poco claro para qué sirve más ForwardRef o otras técnicas para compartir referencias entre padres e hijos, ¿no? Si esto te gustó, por favor dale un like, escribe comentarios si tienes dudas. Voy a dejar este link del repositorio en la descripción por si lo quieres accesar. Y pues cualquier otra cosa en los comentarios. Suscríbanse al canal y denle click en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Eso sería todo por mí y nos vemos hasta la próxima.